bendito seas, te doy gracias, Dios, por tus bendiciones, por el amor que nos tienes. Señor, tú has sido bueno con nosotros y te has manifestado día con día. Tu gracia, tu amor, todo lo que tú nos das, Señor, se ha visto patente en cada uno de nuestros días de nuestras vidas. Hemos pasado un año, el 2022, pues ya mejor sorteado que otros como el 2020 o el 21, pero con todo y eso, Señor, a pesar de las adversidades y las circunstancias difíciles que tuvimos que pasar, y además de todas las bondades que nos diste, bueno, pues podemos decir que hasta hoy tú has estado con nosotros. Gracias porque este año que vamos a comenzar con una escuela sabática, que aunque ya comenzó el sábado pasado, pues hoy vamos a continuar, pero es una escuela sabática que es el Señor que va a bendecir nuestras vidas. Yo espero en el nombre de Jesús que tú permitas, Dios, que nuestras vidas sean bendecidas por tu palabra, que salgamos, Señor, o que tengamos una mentalidad diferente al terminar la escuela sabática y que podamos entender y comprender tu voluntad sobre nuestras vidas. Entonces, muchas gracias por los que aquí están conectados, los que van a ver más tarde la escuela sabática o los que lo van a ver por YouTube ahora que también la descarguemos y la subamos a YouTube. Todo, Señor, te pido en el nombre de Jesús que haya bendición. Hay muchos hermanos que nos han mandado sus peticiones de oración. Yo te pido, Señor, por todos ellos. Tú nos hiciste y nos creaste, y así como nos hiciste, nos amas. Y por lo tanto, Señor, te ruego, Dios, que en tu bondad y en tu misericordia, por el gran amor que nos tienes, porque no hay mérito alguno que alcance, solo es tu gran amor, por el cual nosotros apelamos a ese amor que nos tienes, para que tú bendigas, sanes y restaures a los hermanos que han tenido problemas de salud. Tú ayudes, consueles y fortalezcas el corazón de los que han perdido a alguien, a algún ser querido. Y que tú, Señor, tengas a bien bendecir y proveer por aquellos que están necesitados, tanto económicamente como aquellos necesitados espiritualmente. En tus manos estamos, y esta es tu escuela sabática. Te pido, Dios, que nos abundes, Dios, en gracia, para que podamos impartirla y comprender ciertas cosas que tú tienes para nosotros. Bendícenos durante el proyecto de este estudio, y gracias, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, hermanos, ya está aquí la oración, ya la hemos hecho, ya está la escuela. La escuela, hermanos, está de entrada, es el título está precioso, ¿sí? Bienaventurados. Espero que se vea. Si no se ve, me dicen bienaventurados. Y antes de explicar este término de bienaventurados, antes de explicarlo y hablar a él, quisiera hacer algunas aclaraciones, algunas situaciones. Primero, el texto. El texto dice que y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados. El versículo, ustedes lo van a ver en su escuela sabática ahora que lo tengan, ojalá lo corrijan antes, pero no. Dice Mateo 5:2:1a, pero no es 5:2:1a, sino es 5:2:3a. Porque nada más es la primera palabra del versículo 3, bienaventurados. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. La semana pasada hablábamos acerca de este pasaje, del versículo 1, maravilloso pasaje, porque hermanos, miren, cuando vimos acerca de la multitud, enseñábamos, y ayer lo comentaba yo por las redes también, que hay que la situación de subir al monte, viendo la multitud, que son mucha gente lo que le sigue, pero no a todos les habla, no a todos, la multitud está en busca de Jesús, pero no todos son sus seguidores, porque Él le habla solo a los discípulos. Entonces, hermanos, miren, aquí estamos viendo nosotros que la multitud subió al monte, y luego subir al monte, cuando Él sube al monte, él viendo la multitud, sube al monte, va a tener un encuentro con Dios. Y hablábamos acerca de subir al monte, ¿se acuerdan la semana pasada? Donde dijimos que en el monte ocurren las cosas fantásticas con Dios. En el monte se dio la ley de Dios, en el monte Elías hizo que descendiera fuego, en un monte Abraham iba a sacrificar a su hijo, en un monte Jesús se transfiguró, en un monte Jesús está dando su ley. Ahí tenemos todo eso. David Toto, pasa voz, oye hermano, no te pude saludar en Monterrey, discúlpame, estaba yo absorto con el culto, pero qué trabajo tan bueno hiciste allá, en todo eso que fue el audio y el video. Que Dios te bendiga y te siga usando, porque la verdad lo hicieron excelentemente bien. Dios les bendiga a David, gracias David. Hermanos, me perdonan, fueron los suplentes, pero es que era necesario que David supiera eso, que reconozco que es un gran profesionista en eso del audio y del video. Y yo creo que ha de ver mi video y ha de decir, ay hermano, estás pero bien mal, pero yo sé que tú me vas a ayudar. Gracias hermano David, que Dios te bendiga. Viendo la multitud, viendo a todos aquellos que lo siguen, dice que subió al monte a tener un encuentro con Dios, como ya lo dijimos, y entonces sentándose a la manera de los rabís, a la manera de los grandes maestros, él se sienta para dar la cátedra. Y entonces
vinieron a él sus discípulos, los que iban a escuchar. Y sus discípulos, hermanos, no solo son 12, no solo son 12. Tenía muchos discípulos, había hombres y mujeres que estaban siguiéndolo. Gracias, hermano, Dios te bendiga. Gracias. Estamos aquí entonces viendo eso de los discípulos, y al verlo de los discípulos, hermanos, podemos ver nosotros cómo él le habla a ellos. Y entonces empieza, y dice, y abriendo su boca, a la manera de los profetas antiguos. Y Jehová dijo, y abriendo su boca dijo, o incluso a la manera de Génesis, y Jehová Dios dijo, o dijo Dios, sea la luz y se fue la luz. Entonces, ya vimos que la revelación, la semana pasada vimos que Jesús, la diferencia entre Moisés y Jesús es que Moisés es el que portador trae lo que dijo Dios, lo trae a los otros. Es un mediador. En cambio, Jesús es un revelador. Él revela lo que es la ley. Y aquí entonces se la abre su boca y se va a empezar a decir la ley. Va a ser una serie de características. Ya vimos que fueron 8 las características que da. Pero más que bienaventuranzas, hermano, parece que el Señor está haciendo capítulos 5, 6 y 7. Cuando usted tenga tiempo, léalo, hermano. Estos capítulos, hermanos, son preciosos porque parece que está dando su programa de trabajo del Señor Jesús. Y las características del discípulo de Cristo. Por eso le habla a los discípulos. ¿Ustedes qué es el discípulo? Sí, pues bienaventurados. Y empieza. Así, bienaventurados con su respectiva enseñanza. Bienaventurados los pobres porque ellos, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos, empieza a dar este tipo de enseñanza. Hermanos, es muy claro esto. Lo vemos entonces en el versículo 2, dice que abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados. Mateo capítulo 5, versos 2 y 3, parte A. Hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy nosotros? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a describir el concepto de bienaventurado. ¿Sí? Como lo dio Jesús en el marco del Sermón del Monte. Y además de describir, ¿sí?, lo vamos a hacer ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo vamos a hacer? Para que nosotros podamos comprender, la diferencia con nuestro concepto de hedonista de la felicidad. ¿Ya lo veo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a describir el concepto de bienaventuranza, cómo lo dio Jesús en el marco del Sermón del Monte. ¿Y para qué? Para que comprendamos cómo lo tenemos nosotros y cómo lo enseña Él. ¿Sí? Debe tener un propósito. ¿Cuál es el propósito? Pues el propósito es que cada uno de nosotros coloquemos la bienaventuranza como el valor que dirija nuestras vidas, valores y convicciones de conducta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces ya tenemos el objetivo claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Describir el concepto de bienaventurado. ¿Cómo lo dio Jesús en el monte, en el Sermón del Monte? Vamos a comprender la diferencia entre esta posición que hace Él y lo que nosotros tenemos. Lo vamos a ver. ¿Sí? Una vez que nosotros lo veamos, una vez que lo tengamos, entonces, y lo entendamos, lo vamos a aplicar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, con el propósito de que cada creyente vamos a colocar esta bienaventuranza como el valor que dirija nuestra vida, nuestras creencias, nuestros valores, nuestras convicciones y nuestra conducta. Esto es lo que el objetivo está para nosotros. Ahora, si nosotros entendemos esto, entonces tenemos que poner una cosa. El segundo, recuerden que siempre hay que amar al perro, porque siempre es lo que no. Saludos, Jackie Cambias. Estamos viendo al perro. Perdónenme, cada 8 días me pasa lo mismo. Mil disculpas. Hermanos, ahora, entonces estamos viendo este asunto de lo que... Y esto es lo que va a regir, Entonces, recuerden que lo que vamos a hacer es que vamos a describir. Pero antes de describir, ¿sí?, y sepamos que para qué y cómo lo vamos a hacer, entonces vamos primero a ver algunas concepciones acerca de 2 líderes, el liderazgo de Moisés. Pero ya habíamos visto algo de esto la vez pasada, y el liderazgo de Jesús. Habíamos hablado de esto, ¿sí? Hay algo que rige el liderazgo de Moisés, ¿sí? El liderazgo de Moisés, hermanos, miren, al igual que el de Jesús, recuerden que Jesús lo que hace es que primero se bautiza, ¿se acuerdan? El bautismo de Jesús. Y luego del bautismo de Jesús, nosotros vemos y tenemos lo que es la tentación en el desierto. Y una vez que estamos en el desierto, después de eso, su participación o su entrada hacia la tierra de los gentiles, a la tierra que para esto Él vino. Entonces viene siendo que como que la tierra
prometida para los antiguos, es la tierra prometida para Jesús, pero es la tierra de los gentiles. Esto es lo que sucede con el caso de Jesús. Y un paralelo muy estrecho es lo que sucede con Moisés. Moisés, ellos pasan por el Mar Rojo. El Mar Rojo vendría siendo, hermanos, lo que vendría siendo para Jesús el Bautista. Aquí se abre el Mar Rojo, pero con Jesús se abren los cielos. Entonces vea la distinción entre las dos situaciones. En el desierto, los dos son tentados, ¿se acuerdan? Las serpientes, el agua, la comida, las aves que caen, o sea, todas estas situaciones que vemos en el desierto, al igual que Jesús, también Jesús es tentado. ¿Sí? Ahora, esto que nosotros vemos ahora que él entra a la tierra de los gentiles y ellos entran a la tierra prometida. Entonces hay cierto paralelismo entre los dos. ¿Sí? Esto nos lleva a entender, hermanos, que ese paralelismo, esa travesía, ¿sí? En cuanto al liderazgo, hermanos, nos hace que nosotros podamos comprender que Israel, al compararlo con Israel, podemos ver su extraordinaria forma de vida de Jesús, ¿sí? Lo que Jesús hizo. ¿Sí? Por ejemplo, podemos hablar acerca de su obediencia que él hace, su obediencia irrestricta al Padre. Cuando se bautiza, incluso dice que los cielos se abren y dice: este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. ¿Sí? En él me contento. ¿Por qué? Porque es el único que hace las cosas como yo digo. Y muchas otras cosas más. Bien, ahora, estamos viendo que en el caso de Jesús, debido a su obediencia, el hijo vence la tentación en el desierto. Cosa que a estos no les fue muy bien, ¿verdad? A estos no les fue muy bien. Vean ustedes la diferencia. Entonces, por eso decimos que el liderazgo de Jesús es más exceso y sublime. Entendiendo esta situación, podemos comprender nosotros que lo que antaño fue la tierra prometida, que se debía conquistar, ahora es lo que se realiza, la misión para traer luz a la tierra de los gentiles, luz y salvación. ¿Ven? Entonces, en este último, hermanos, el contexto que nosotros tenemos, aquí es donde se sitúa el sermón de la montaña, que va más allá de lo que surgen, de lo que podemos ver en ese contexto, donde surgen las grandes multitudes que siguen a Jesús. Las grandes multitudes, aquí los dos multitudes, hay una multitud. Y hay que estar muy corto. ¿Cuál fue la situación de la diferencia de estas multitudes? ¿Cuál es la diferencia? Esta multitud huye. No, habla tú con él, no queremos nada. Esta multitud corre a Jesús. ¿Se acuerdan que habíamos visto la semana pasada Éxodo y Éxodo? Esa gente corre, sale, hace éxodo, se van hacia otro lado. Ellos van a Jesús. Éxodo. Entonces ahí tenemos eso. Bien, una vez sabiendo esto, entonces nosotros ya podemos ver en este contexto, ya podemos ver lo que es las bienaventuranzas. Entonces las bienaventuranzas, hermanos, van dirigidas a los miserables, a los desventurados de la tierra, a los que están en la tierra de los gentiles, a aquellos que no tienen, a esa tierra prometida a Jesús, ¿sí? Cosa que está ahí. Esto, hermanos, no está en el monte de Sión, ¿sí? Donde ahí se asienta el templo de Jerusalén, tampoco en el Sinaí, donde se dio la ley, ¿sí? Sino en un monte de la región de la Galilea de los gentiles. Todo esto sucedió después de darse esa ley en el monte. Eso se da en otro monte y es un monte que no tiene nada que ver con esto, nada que ver. ¿Ven qué diferencia? Oh, tremenda diferencia, porque eso nos hace ver, hermanos, la diferencia entre los dos liderazgos. Vean, el pueblo de Israel, ¿qué hace? Se excluye, se cierra, se siente. El pueblo de Israel, el pueblo nuevo, el pueblo de Jesús, el pueblo de Israel nuevo, se abre, se expande. Entonces, vamos a entrar entonces ya ahora sí a lo que es la expresión bienaventurados, ¿sí? Miren, perdón, la palabra bienaventurado, hermanos, es la traducción de un vocablo griego que es Macario o Macarios. Entonces, el hermano que se llama Macario, pues debe sentirse bienaventurado, porque eso significa Macarios, ¿sí? Ahora, hermanos, entendiendo esto, nosotros podemos ver, hermanos, que esta palabra de Macarios que tenemos aquí se utilizaba en algunos momentos de diferentes maneras, ¿sí?
En el mundo griego esta palabra se utilizaba sobre todo en la condición en la que vivían los dioses del Olimpo. Es un estado dichoso, de privilegios, que era solamente para ellos. Entonces ellos eran macarios. ¿Verdad? Estaban bien porque ellos estaban en un mundo, eran dichosos porque estaban bien. Esto después con el paso del tiempo se fue transformando y la palabra pasó a ser una forma de felicitar a una persona porque terminó bien una tarea, terminó bien un tiempo, terminó bien un proceso, terminó bien un periodo, etc. Entonces le decían, ay, eres Macario, felicidades, casi les decían, como dirían los americanos, congratulations, ¿verdad? Entonces esto se hacía, eso propiamente, en todo lo que son el Antiguo Testamento, en los libros de sabiduría, ¿sí? Un competidor que ha terminado la carrera se le decía que era Macarios, bienaventurado. Un campesino que se sienta con los suyos a disfrutar de los frutos de su cosecha, se sentía bienaventurado. Entonces, vemos cómo estas personas están siendo bienaventuradas después de haber acabado una tarea. Esos son los ejemplos de lo que es. Pero cuando nosotros hablamos de esto, de bienaventurados, ¿sí? Ya lo que incluye en Macarios no es la felicidad, pero la incluye, ¿sí? Pues no se refiere a un sentimiento o una emoción, sino a una condición o estado en el que se encuentra la persona. Por eso de forma de traducirlo sería más correcta para ese tipo de cosas que le acabo de explicar, sería bendito o dichoso. Y no se le llama Macarios al que está realizando una tarea, sino al que la terminó, ¿sí? Ahora, la bienaventuranza siempre va a depender de la relación con Dios. No existe otra manera de ser Macarios. Bien, entonces, la bienaventuranza, el Macarios, que vimos nosotros en términos griegos y en términos de avance romano, tiene que ver con personas que han terminado tareas, que son dichosos porque han terminado ciertas labores. Pero en el sentido bíblico, en el sentido de la palabra bienaventurados Macarios que da Jesús, es en esa relación que van a tener con Dios. Bienaventurados los pobres, ¿por qué? Ya nosotros vemos que tienen relación con Dios, ¿sí? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y así. Entonces todo tiene que ver con una relación con Dios, los bienaventurados, ¿sí? No se le llama Macarios al que está realizando una tarea, sino al que la terminó en el sentido anterior. Ahora, esta bienaventuranza que nosotros vamos a ver ahora va a depender de la relación con Dios. Por ejemplo, lo contrario a los bienaventurados son aquellos ayes a los que les da Jesús. ¡Ay de aquel! ¡Ay de aquel! ¿Ya se acuerdan? ¡Ay de aquel que mira a una mujer para codiciarla, etcétera! Y eso todo está en el Sermón del Monte, que es capítulos 5, 6 y 7. Ya lo hemos dicho. Los ayes son lo contrario, es decir, lo opuesto a la felicitación es el lamento ay de aquel. Entonces, vean. Ustedes van a ver un cuadro que van a tener ahí en su cuaderno de escuela sabática ahora que les llegue. Si ya les llegó, que lo tienen ahí, analícenlo. Y acerca del versículo, y abriendo su boca, les decía, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ahí nosotros vemos, bienaventurados los pobres, ¿por qué? Porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados, y lo contrario, mas hay de vosotros, ¿sí? Ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Por ejemplo, también le dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y en los ayes dice, ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Y ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. ¿Se dan cuenta? Y otro, bienaventurados cuando los hombres los aborrezcan y cuando aparten de sí y os vituperen y desprecien vuestro nombre como así, como si fuera nada su nombre, ¿sí? Por causa del Hijo del Hombre. Bueno, y el ay dice, ay de vosotros, ¿sí? Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque si hacéis porque hacían sus padres con los falsos profetas. Ahí están los ayes. Vean ustedes. Esto es muy importante entenderlo, ya que ¿sí? cuando nosotros cómo podemos vivir una vida ¿sí? que tenga una diferencia. Miren cómo Lucas lo presenta.
el equivalente a las bienaventuranzas de Mateo. Va a ser muy importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque estas bienaventuranzas tienen que ver con nosotros y nuestro carácter. Acuérdense que habíamos hablado del carácter, la letra A puede cambiar de forma, pero sigue siendo la A, siempre. Y aquí las bienaventuranzas van a marcar nuestro carácter, ¿sí? Miren, en Mateo, por ejemplo, hay dos situaciones. Por ejemplo, en Mateo presenta las bienaventuranzas y Lucas presenta las bienaventuranzas también, ¿sí? Aquí está la presentación de las bienaventuranzas de Mateo y de Lucas. Ahora, Mateo, ¿sí? En Mateo Jesús está en una montaña, en Lucas Jesús está en un llano, ¿sí? Aquí son 9 bienaventuranzas y en Lucas son 3. Aquí los discípulos vienen a él y aquí él alza los ojos hacia sus discípulos en Lucas. Aquí abre Jesús su boca para enseñarles y aquí solo Jesús, en Lucas dice sí. Y aquí él expresa, en Mateo, él expresa bienaventurados aquellos los que, en las primeras 8. Y bienaventurados son ustedes en la 9ª bienaventuranza. Y aquí en Lucas, él expresa tres formas. Bienaventurados vosotros los que ahora y seréis. Bienaventurados vosotros, los que ahora son y los que seréis. Aquí está. Esas son. Entonces vamos a ver las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas entonces, hermanos, ¿sí? Habla acerca de aquellos. Y cuando habla de aquellos, está hablando de estas bienaventuranzas donde 8 de las 9 bienaventuranzas, hermanos, expresan el adjetivo en la tercera persona. Aquellos. Es decir, es para llamar la atención, hermanos, que nosotros, si Jesús está llamando bienaventurados a sus discípulos presentes, hubiera utilizado el término ustedes, como lo hace en Lucas. En cambio, el aquellos ubica las bienaventuranzas en el horizonte como un ideal. Bienaventurados aquellos. Y en Lucas dice, no, bienaventurados ustedes de los pobres. Vean, entonces, atendiendo esto, ¿sí? Para que nosotros podamos entender mejor lo que Mateo está haciendo o está tratando de comunicar, debemos recordar que Jesús está dando de alguna forma, un nuevo pueblo, está creando un nuevo pueblo, una nueva humanidad, algo diferente. Y esto no se va a desarrollar ni con violencia, ni con una revolución, o mediante la imposición o la transformación. Y no se va a situar en el corazón de las personas que son violentas, sino en aquellos que decidan seguirlo para ser parte del reino que ha llegado. Miren, hermanos, la solución no está en que alguien llegue al gobierno. No va a llegar un salvador al gobierno. Nosotros estamos esperando un tipo de Mesías tal vez para que llegue al gobierno, pero no va a llegar, hermanos. O sea, ni AMLO va a ser nuestro salvador. No lo va a ser. No puede ser. Jesús, ¿qué hace lo que hace? A Jesús lo querían coronar como rey y él huye y dice, no, yo no vino. Mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué esperar de este mundo nada. Porque nada podemos esperar. Lo que vamos a esperar es lo que viene. Eso sí es lo que tenemos que ver. Lo que viene. Entonces, recordemos esto. Las bienaventuranzas, sobre todo las de Mateo, nos están dando una nueva forma, un nuevo programa que vamos a tener nosotros como discípulos. ¿Sí? ¿Sí? No vamos a hacer este programa con violencia, porque mira, aquí le está hablando, hermanos, a pobres, a los desconsolados, le está hablando a los de limpio corazón, a los mansos. ¿A quién le está hablando? No le está hablando a los violentos, a los que quieren tomar todas esas acciones en sus manos y adelante y vamos a lo... No, hermanos, no. ¿Sí? ¿Quiénes son los dichosos que pueden, hermanos, participar del proyecto del reino? Aquellos, los que describe con un carácter. No son aquellos que tengan conocimientos, propiedades, habilidades, poderes, no, sino aquellos que evidencian unos rasgos únicos y adecuados al reino que ya está entre nosotros, que está creciendo y espera su manifestación para el final de los tiempos. Vean, hermanos, aquí ustedes donde tienen que opinar. A mí me parece interesantísimo esto porque, miren, lejos de pensar que nuestro gobierno tiene, o sea, nuestra solución va a estar en las armas, no, hermano, va a estar en aquellos que se sujetan, aquellos que se someten. Pareciera ser que el mundo es al revés,
Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Esa es una de las cosas que nosotros como iglesia, bendito sea el Señor que nos puso en la iglesia, porque nosotros vamos a poder demostrar eso a las gentes. Eso es lo que se espera de nosotros. Mansos y humildes de corazón, que estemos siempre en lo que es la voluntad de Dios. Esas son las formas. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿O cómo lo ven ustedes? Opinen ustedes ahí, ustedes colaboren, díganme algo por ahí. ¿Cómo ven ustedes? ¿Quiénes son los dichosos que pueden participar en el proyecto del reino de Dios? Pues aquellos, ¿quiénes? Pobres, menesterosos, etcétera. Todos aquellos que están dolidos, los que están quebrantados. Miren, están los que tienen hambre de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores. Y todo esto lo vamos a ir viendo en las escuelas, todo en el trayecto de las escuelas. Pero qué importante es esto, el ciclo que sigue el camino, o el ciclo que sigue lo que es el sermón del monte. El sermón del monte. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y ver. Ahora, ¿sí? Por lo tanto, ¿ustedes se acuerdan de la parábola del el rico y Lázaro? La que está en Lucas 16. Bueno, esta es una ilustración que nos ayuda a comprender la diferencia entre ser feliz y ser bienaventurados. ¿Sí? Entre ser feliz y ser bienaventurados. Yo no sé si ustedes recuerden, ¿sí? Bueno, en esta historia, aparentemente el rico vivió feliz toda su vida, pero terminó con un final desventurado. Ahora, en cambio Lázaro, quien vivió como un mendigo y a quien podría considerarse un infeliz, terminó, hermanos, en una condición de dicha. Podríamos decir que Jesús describe a Lázaro como un hombre bienaventurado y con ello enseña cómo la llegada del reino de los cielos invierte los valores del mundo. Pareciera ser, según el mundo, esto. ¿Ustedes se acuerdan de una película de Will Smith que se llama En busca de la felicidad? Esta es una película muy emotiva, nos lleva hasta las lágrimas porque vemos cómo este hombre lucha y está. Pero ¿cuál es el problema de esta película? Que Will Smith, o este personaje, está buscando la felicidad ¿en dónde? Tenía esposa, tenía hijo, pero no encontraba la felicidad ahí. Aunque el hijo le preocupaba y luchó por él, pero en realidad él está esperando ser feliz cuando tenga posibilidades económicas. Y entonces centra su felicidad allí. Él es dichoso, él es Macarios, él es bienaventurado en el término que les había mencionado antes, en el primer término. Pero en el caso de Lázaro, él era bienaventurado, dichoso, feliz. ¿Por qué? Porque él estaba esperando en Dios y no en el dinero. Y con eso no estamos fomentando la pobreza. No, no nos equivoquemos. Sino en el hecho de en dónde está nuestro corazón. Donde esté tu tesoro estará tu corazón. ¿Qué hacemos entonces? ¿Sí? En nuestra época, hermanos, la felicidad se presenta así, como un valor más alto. Los seres humanos lo estamos buscando. Llegamos a creer que la felicidad es porque nosotros podemos alcanzarla y es para lo que vivimos. Así pareciera ser como la película que les platiqué. ¿Cómo se manifiesta esta búsqueda? Una incansable lucha. ¿Sí? Conteste usted, ayúdenme. ¿Cómo se manifiesta? ¿En qué colocan las personas su felicidad? Acuérdense de la película. Lázaro, el rico. Es decir, ¿cómo creen que pueden conseguir ser felices? Entonces, valore en qué medida considera que su pensamiento, actitudes y valores están impregnados por esa búsqueda de la felicidad. Usted califíquese de 0 al 10 cuánto está buscando. Fíjese, hermano, le voy a decir una cosa. Los ricos, tanto los ricos como los pobres, siempre ponen su amor o su dependencia. Muchos ponen su amor y su dependencia en el dinero. Los ricos gastan en el. ¿Por qué? Pues el dinero trae la felicidad. Y los pobres lo guardan. ¿Por qué? Porque al final dicen, pues es que esto es lo único que tenemos. Y entonces pareciera ser que su punto de felicidad está allí. Tengan mucho o tener poco. Y ahí está su tesoro y ahí está su corazón. Y eso es bienaventurado, sí, pero solo por lo que tienen. Pero en el reino no, hermano, sino por lo que son. Entonces el carácter es lo que forma a la persona. Y es allí donde nosotros vemos que es lo que nosotros debemos valorar. El hecho de ser dichosos o ser felices o ser macarios o ser bienaventurados por el hecho de nuestra relación con Dios. ¿Me da cuenta? Ninguno de los que están aquí mencionados en el capítulo 5, ninguno de ellos está diciendo que dichoso es aquel que tiene dinero o posesiones. No, está hablando de aquellos que dependen totalmente de Dios.
Bienaventurados los pobres, porque Dios es el reino de los cielos. Y así será. Entonces, frente a esta búsqueda de la felicidad, hermanos, ¿qué es como querer atrapar el viento, hermanos, entre las manos? Está el ofrecimiento de Dios de ser bienaventurados. Entonces, ¿cómo podemos hacer un balance correcto para elegir adecuadamente? Pero ¿cómo podemos vivir en ese balance? ¿Necesitamos dinero? Todos necesitamos. Sí, todos son eso. ¿Necesitamos ser felices? Sí, pero hay que encontrar el balance. Nuestra felicidad no depende entonces de las cosas. Esto trae alegrías momentáneas. Pero hermanos, definitivamente, si usted quiere ser dichoso, Macario, feliz, usted tiene que buscar entonces a Dios en su vida. Tiene que ser bienaventurado porque está metido con Dios. Está totalmente con Él. ¿Sí? Son bienaventurados por la gracia de Dios, aunque me falte todo, dice David, Toto Cajal. Eso es, así es, exactamente, así lo quería decir yo, David. Así. Bienaventurados somos por la gracia de Dios, aunque nos falte todo. Y a lo mejor puede ser, mire, por ejemplo, el salmista Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me falta. No dice nada me faltará, sino dice nada me falta. Entonces, Él tiene todo, Él Dios tiene todo. Aunque sea un simple pastorcito que está ahí, y miren que era la labor más tremendamente mala que se podía hacer. Sin embargo, Él dice nada me falta. ¿Por qué? Porque su estado emocional, su vida, su dicha y su felicidad no dependen de las cosas que tiene, sino de su relación con Dios. Es pura gracia, es pura gracia. ¿Qué ven ustedes? ¿Sí? Bienaventurado porque buscó el reino de Dios y su justicia. Muy bien, porque busco el reino de Dios y su justicia. Muy bien, hermana María Esther. Exactamente de eso se trata. Eso es lo que yo quería que ustedes estuvieran participando en la escuela, y eso me da muchísimo gusto. Si ustedes quieren comentar algo antes de que vayamos a la conclusión, pero vean ustedes, vamos a hacer mientras usted me comenta ahí, porque yo como voy atrasado, yo estoy hablando y después llegan los comentarios, voy a dar tiempo a que lleguen. Mientras hacemos un corolario. Bienaventurados, Macarios, un corolario, un resumen final. El liderazgo de Moisés y el de Jesús se parecen, aunque tienen sus diferencias, ya las marcamos. Estas diferencias son el núcleo de decir cuál es el liderazgo que tenemos que seguir. Este es un liderazgo, parte de hombres, y ya bien dijimos que Moisés es un mediador, en cambio Jesús es un revelador. Y en este sermón no está hablando cualquiera, no se está trayendo una verdad antigua, se está trayendo la revelación de Dios para las vidas de las gentes, el programa de vida que vamos a tener. Y no está descubriendo el libro negro, son cosas que ya sabíamos, solo que Jesús está exaltando, las está llevando a otro nivel. ¿Sí? Recuerden que nosotros ya estamos entonces cumpliendo el objetivo. Y el objetivo que nosotros habíamos dicho, ¿cuál era? Nosotros habíamos dicho que el objetivo para esta escuela sabática era que teníamos que hacer lo primero, que era que íbamos a descubrir el concepto de bienaventurados. Ya lo vimos, bienaventurados, ya dijimos, en el término antiguo, eran felices y dichosos por lo que tenemos o por lo que terminamos de hacer. En el término del Dios, Macarios, es por la relación que se guarda con Él. Una vez que descubrimos eso, y comprendemos, pero eso ya lo descubrimos. Ahora, ¿para qué lo descubrimos? Para comprender la diferencia. Ya que comprendimos esta diferencia entre nuestro concepto y el concepto de Dios, entonces nosotros vamos a cambiar y vamos a ver que este propósito, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Como un propósito de que cada uno de nosotros coloquemos esa bienaventuranza como el valor que dirija nuestra vida, nuestras creencias, nuestros valores, nuestras convicciones y nuestra conducta. Una vez entendido todo esto, entonces, ¿cómo es lo que aplicamos? Bueno, pues estas 8 de estas 9 bienaventuranzas que hablan acerca de esto, y sobre todo de lo que es bienaventurados, nos tiene que llevar a entender que los valores del reino son diferentes a los valores del mundo, ¿sí? Mirna, déjame ver a Mirna, dice: sí, depende de Dios, es todo entonces, nada nos falta, Él es más que suficiente, Él es nuestra mejor bienaventuranza. Amén, hermano, exactamente. Qué bueno que están participando, me encanta, esto me encanta, ¿sí? Gracias, hermanos, por participar. Y hermanos, bueno, ahora, entendiendo esto, sabiendo esto, recuerden,
en el libro de Mateo, que es en el que estamos basando nuestra escuela sabática, las bienaventuranzas es dirigida a aquellos como el mundo ideal en el cual debemos de vivir, en el cual debemos de buscar. Exactamente. Por lo tanto, hermanos, ahora, ya que tenemos esto y que nuestra época presenta una forma de buscar la felicidad, nosotros tenemos que entender que no es así, que el buscar la felicidad depende de nuestra relación con Dios. Ya lo dijeron los hermanos, es por pura gracia, ¿sí? Sí, es por pura gracia, porque esto es lo que debemos hacer, buscar a Dios. Esto es, aunque nos falte todo, es por pura gracia. Bien, hermanos, ahora, por lo tanto, ¿sí? Si nosotros, dice, ser bienaventurados no es estar peleados con la felicidad. Comprendemos que lo segundo es un efecto de lo primero. Eso significa que es más valioso ser, o sea, desarrollar carácter, que tener, poseer o sentir. Y este trimestre, hermano, lo vamos a dedicar a desarrollar nuestro carácter como el de aquellos a quienes Jesús mencionó repetidamente en su discurso, los bienaventurados de su reino. Hacia allá vamos a ir. ¿Sí? Esa es la conclusión. Y hermanos, comenten ustedes, los espero en sus comentarios y les doy las gracias por haber participado. Hermanos, esta escuela sabática nos va a llevar a encontrar algo que nos hace falta como iglesia. Si nosotros como iglesia vivimos estos valores del reino, hermano, créanlo, hemos estado sufriendo, padeciendo después de la pandemia, porque, hermanos, no han regresado los hermanos a la iglesia. Pero tal vez no han regresado porque no han encontrado ese lugar donde se está viviendo la fe. Esa fe que se necesita vivir. Esa fe donde hay hermanos que estén viviendo y estén mostrando el carácter de Cristo. Mansos, humildes, esas bienaventuranzas, esos ser dichosos. Así. Necesitamos vivirlo, hermanos. Así que la invitación es que nosotros nos desarrollemos más ahí y vivamos más ahí, estemos más ahí, que nosotros estemos no peleados con la felicidad, ¿sí? Pero sí, hermanos, comprender que esto es consecuencia de algo y esto es consecuencia de una relación con Cristo. ¿Sí? Nosotros somos felices porque estamos con Cristo, como lo decía el hermano, aunque nos falte todo. ¿Sí? Y hay una cantante, ¿no? Que me falte todo menos tu presencia. Esto, hermanos, nos lleva a entender que nosotros, si estamos en el reino de Dios, si hemos dicho que Cristo es nuestro Rey, pues entonces, hermanos, obedezcamos, hagamos su voluntad y vivamos conforme a estos valores del Rey y seamos del carácter de Cristo. Hermanos, una última palabra es decirles esto, miren, después del COVID, hermanos, después del COVID, ahora nos damos cuenta lo valioso que es respirar. Y por lo tanto, el Salmo 150 dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Así que, hermanos, alabemos a Dios. Cosas como estas nos hacen entender que Dios es digno de suprema alabanza.